7 de la mañana con 20 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, tendremos toda la información de los foros del Senado, tendremos desde luego todo el seguimiento de lo que va a ser la Asamblea de la ONU, que está ahorita en el foco de atención internacional. Tendremos el seguimiento de los temas más importantes de las últimas horas. Me detengo también en algo que desde ayer Reforma publicó y que ayer, como decíamos, no nos dio tiempo de comentar, pero que nos habla de un fenómeno que pues es muy a la mexicana, esto de organizar foros consultivos, más que foros, consejos consultivos ciudadanos, que no necesariamente acaban siendo los mecanismos más apropiados para vigilar a las autoridades, porque bueno, pues a veces o muchas veces se convoca a personas que puedan, digamos, ser afines, por una u otra razón, a la propia autoridad que pretende decirnos que es vigilada por un ente ciudadano. Es el caso de lo que sucedió con un personaje muy singular que se llama Alejandro Puente Córdoba, con el cual hace algún tiempo aquí tuvimos un diferendo importante porque, bueno, yo identifico claramente a Alejandro Puente como un esbirro de Televisa, y en algún momento cuando estaban las campañas presidenciales de 2012, nosotros en nuestra cobertura informativa y en las mesas de debate que aquí hicimos, muy amplias, muy intensas, con los coordinadores parlamentarios y los otros actores políticos, con los candidatos a la presidencia, en algún momento, en alguna entrevista con el hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto, dentro de las preguntas que formulé había alguna relacionada con el tema de las telecomunicaciones. Y bueno, eso hizo reaccionar a Televisa, en realidad, aunque después Televisa sacó un comunicado para decir que no eran ellos, pero en fin, a la Canitec que encabezaba Alejandro Puente en ese momento. Y bueno, pues aquí tuvimos un diferente importante que nos hizo llegar incluso a decir, ¿qué te pasa, Televisa? ¿Estás nerviosa? Porque en aquel momento estábamos abordando temas muy importantes para el asunto de los dineros que se han utilizado y se utilizan y se siguen utilizando públicos para los medios de comunicación en términos, digamos, poco transparentes. Además de eso, la pregunta y el formularle a Peña Nieto en aquel entonces interrogantes acerca de qué decía acerca de políticas relacionadas con las telecomunicaciones hizo reaccionar fuerte, digamos, a este personaje, pero realmente pues es un personaje muy cercano a la principal televisora del país, como todo el mundo sabe. Esto lo digo porque dentro de estos organismos que pretendidamente son o deberían ser ciudadanos para tener una vigilancia de instituciones como la PGR, pues luego resultan en cosas tan graves, porque son graves, como las que publicó Reforma ayer y hoy continúa con su cobertura sobre este tema. Ayer decía Reforma que la entonces procuradora Marisela Morales, otro tema también que desde luego merece muchas investigaciones, bueno, pues tenía, digamos, una situación pues que lo colocaba al personaje en una doble función de consejero de la Procuraduría encabezada por Marisela Morales y de proveedor. Ayer el staff de Reforma empezó esta cobertura que merece desde luego toda la atención, no solo periodística, sino de alguna autoridad. ¿Hay alguien ahí? Luego decimos para alertar, digamos, de la inacción de las autoridades cuando hay información periodística o pública que es evidente que merece una investigación adicional a la periodística. Bueno, nos quedamos con el ¿hay alguien ahí? De parte de las autoridades o para las autoridades. En el caso de lo publicado ayer, decía o publicó Reforma que al tiempo que era consejero ciudadano para vigilar a la PGR, el empresario Alejandro Puente Córdoba hacía negocio con la propia dependencia. Esto ocurrió durante la gestión de Marisela Morales al frente de la PGR, personajes cercanos al parecer, que finalmente hizo que la procuradora lo invitara a ser parte de su consejo consultivo. Y en enero de 2012, Puente Córdoba asumió la titularidad, ni más ni menos que del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR. En septiembre de ese mismo año, la dependencia, fíjese menos que grave, le pagó $126,000 por 30 horas de vuelo de un avión matrícula XA APC, de los cuales aquí tienen los detalles.
La aeronave es propiedad del Grupo Aeronáutico AFA, empresa de la que Puente posee 99% de las acciones. Así que qué bonita cosa ser consejero de la PGR por un lado y por otra proveedor. No muy compatible una tarea con la otra. Lo anterior está asentado en un acta constitutiva registrada en marzo de 2007 ante el notario público número 11, Carlos Alejandro Durán Loera. Alejandro Puente Córdoba es también presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable, la CANITEC. De vigilante a proveedor, el año pasado, la entonces procuradora Morales desmanteló la Dirección General de Servicios Aéreos de la PGR con el consecuente despido de más de 300 pilotos y mecánicos. Ello llevó a la institución a rentar aeronaves privadas. Luego de esto, el contrato, que aquí se especifica cuál es, fue adjudicado en forma directa, sin licitación, a la empresa Rayet Aeroservicios. Se pagó $1.370.000 por la renta de 9 aviones y un helicóptero que estarían disponibles por 30 días a partir del 1 de septiembre de 2012. Una de las aeronaves era precisamente esta de Puente Córdoba, la cual fue rentada a la PGR por Rayet Aeroservicios. Grupo Aeronáutico AFA, la empresa de Puente, logró su expansión gracias a los millonarios contratos que obtuvo del gobierno de Humberto Moreira en el estado de Coahuila. Según la factura fiscal emitida el 23 de octubre de 2012, la PGR pagó específicamente por esta aeronave una renta de $126.000. Y bien, aquí el certificado de matrícula expedido por la Dirección General de Aeronáutica Civil del 24 de febrero de 2011 establece que el avión tiene un registro que aquí se especifica, Rockwell NA26565 con número de serie tal y certificado de aeronavegabilidad. Y se especifican más detalles precisamente de las aeronaves y de la aeronave en particular, esta que fue rentada por $126.000, la aeronave de Alejandro Puente Córdoba, cuando era consejero ciudadano de la dependencia. Esto informó ayer el diario Reforma en términos esenciales, y hoy mantiene la cobertura sobre el tema porque tiene más información y tiene incluso algunos correos electrónicos que obtuvo el diario Reforma. El staff de Reforma obtuvo correos entre funcionarios de la PGR, empresarios de la aviación y el encargado de la CANITEC. Entonces, pues aquí se agrega información que hace más necesario, desde luego, que las autoridades intervengan para pues saber exactamente qué fue lo que pasó o saber qué debe suceder a raíz de que se sabe lo que pasó acorde a esta investigación periodística. Ya hay incluso legisladores que están pidiendo que se indague y que se sancione, legisladores que piden investigar y sancionar las posibles violaciones a la ley en las que habrían incurrido la extitular de la PGR, Marisela Morales, y el empresario Alejandro Puente. Él tan cercano a la televisora principal de este país, ella tan servicial a la principal televisora de este país. Nada más para recordar el caso de las camionetas famosas de Nicaragua. En Reforma se dice hoy que durante la gestión de Marisela Morales en la PGR, contratos de la PGR se pretendieron negociar desde la CANITEC para rentar aeronaves de su presidente Alejandro Puente Córdoba. Una serie de correos electrónicos a los que Reforma tuvo acceso revelan que funcionarios de la PGR de la administración pasada, empresarios de la aviación, y Jorge Sánchez Lazo, director general de la CANITEC, presidida por Alejandro Puente Córdoba, pues estaban en contubernio para ajustar contratos. Échele una lectura, le digo a nuestro auditorio de la radio y la televisión, échele una lectura a los correos que se publican en la página 8 de la edición que está circulando en estos momentos. Puente, el presidente de la CANITEC, fue durante el último año del sexenio pasado el presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, organismo que el pasado 25 de marzo desapareció por mandato del actual procurador Jesús Murillo Caram. De plano lo desaparecieron y bueno, pues no se dijo demasiado, pero es obvio que pues había ahí complicaciones de esta índole. En los mails, Jorge Sánchez Lazo, director de CANITEC,
gente del empresario Alejandro Puente, en los mails, Jorge Sánchez Lazo envía como archivo adjunto el borrador de un contrato a Jorge Padilla Audifred, dueño de la empresa de aerotaxis Asesoría de Aeronáutica, para que lo revise y le escriba sus comentarios. El propósito era adecuar los términos de un contrato en el que se pretendía que la PGR rentara un helicóptero McDonnell Douglas Explorer serie 900-0010 con matrícula XAFAA, propiedad de la empresa de Puente, aunque en este caso aparecería como arrendador la compañía de Padilla Audifred. En el cruce de mails aparecen algunos de Susana Georgina León González, hasta el año pasado directora general adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales de la PGR. La funcionaria citó en las oficinas de la PGR a Padilla para hablar del contrato, aunque en una de sus comunicaciones electrónicas indica que lo hizo por instrucciones de su jefe, Francisco Javier Pérez Maqueda, el entonces director general de Recursos Materiales. La renta al final no se concretó, contrario a lo ocurrido con el avión Sabreliner 65 matrícula XAAPC, también propiedad de Alejandro Puente, el cual sí fue rentado a la PGR a nombre de un tercero, en este caso de la empresa de RAV Jets Aeroservicios SADCB. Viene toda la descripción de los correos donde se habla de esta pretensión de arrendar helicóptero de Alejandro Puente nuevamente a la PGR, y bueno, pues usando a la Canitec en negocios con la Procuraduría General de la República. Lo que revelan estos correos electrónicos pues es contubernio para arreglar contratos de aeronaves, vía pues esta condición de entre consejero de la PGR, entre gente cercana a las instituciones que ya se ve, respeta solamente la ex procuradora Marisela Morales, y entre este conjunto de cosas que hablan de prácticas que desde luego dejan mucho que desear en el aseo de la toma de decisiones para contratar aeronaves en la PGR en el sexenio pasado. Y bueno, ahí empiezan las voces de algunos legisladores a solicitar a las autoridades que indaguen y que en su caso, sancionen. Veremos si eso sucede. Por lo pronto, cobertura de Reforma ayer y hoy sobre este personaje que encabezaba la Canitec y su relación, en este caso relatada hasta este punto, con la entonces procuradora Marisela Morales. 7:32, tiempo del centro de la República. Regresamos con más.